Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Espero se encuentren todos muy bien y que todo en sus vidas se vaya dando de la mejor manera posible según su plan de vida y que tanto tú como tu familia se encuentren súper bien. Les recuerdo, yo soy Donny Harry, terapeuta espiritual y angelical, y les doy las gracias por conectar con este video y los invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, compartir nuestro contenido y darle un me gusta. Recuerden que cada vez que ustedes lo hacen, esto nos motiva a nosotros para seguir creando contenido para todos ustedes. En este video les quiero compartir algunas señales de que tus guías espirituales quieren contactar contigo. Estas señales que hoy te comparto están basadas en mi experiencia personal y en las experiencias de algunos de mis consultantes, así que bienvenidos. Recordemos que nada es casualidad y que más bien son sincronías del universo donde nos manifiestan de que estamos listos para recibir esta información. Así que si hoy te interesó ver este video o fue simplemente una sugerencia de YouTube, créeme, son tus guías quienes te están enviando estas señales, así que atiéndelas. Para entender entonces este principio, debemos tener en cuenta qué es un guía espiritual, pues estos guías, a los que llamamos guías espirituales, o de los que alguna vez oíste hablar o tal vez no, son seres de luz que brillan por su grandeza y su magia y su gran sabiduría, por su amor, por su paz. Son seres de luz y energía que siempre están a nuestro lado, acompañándonos, guiándonos, orientándonos y sobre todo ayudándonos cuando más nos sentimos perdidos o desalineados, confundidos o necesitados de algo. Por eso, si te sientes perdido o perdida, confundido o confundida, puedes buscar tu ser superior que está dentro de ti, en tu corazón y en tu intuición, quien te habla a través de esa vocecita que escuchas allá dentro y que muchas veces incluso suena como a tu propia voz, una voz mental, pues tus guías espirituales nunca se van a comunicar con tu mente, pues ese ya sería el ego queriendo sabotear esa bonita labor. Les quiero contar que todos, sin diferencia de sexo, condición física o alguna otra condición, tenemos muchos guías espirituales a nuestro alrededor, a los cuales yo en lo personal les llamo mis guías amados, sean llamados también por muchas otras personas y los cuales también se pueden manifestar en aquella bonita energía como ángeles, arcángeles, el ángel de la guarda, el ángel custodio, el ángel mentor que muchas veces lo llamamos, o incluso tu yo superior. También los llamamos como los maestros ascendidos o incluso algún ancestro o algún familiar que ya partió y decidió sumarse a esta gran lista de esos guías espirituales para cada uno de nosotros. Recordemos que estos guías espirituales son seres desencarnados, son energía pura, de luz, son energías que viven en un plano dimensional, más allá de nosotros, más allá del nuestro, pero se manifiestan aquí con nosotros, en nuestro plano dimensional. Yo en lo personal pienso que muchas veces nosotros, antes de encarnar en este plano dimensional, nosotros mismos escogemos esos seres de luz que van a estar compartiendo con nosotros nuestra vida, y en ese momento de planear tantas cosas, escogemos esos guías espirituales que nos van a acompañar durante esta encarnación y a lo largo de nuestra vida y según cada proceso o reto que vayamos a tener. Recordemos que ellos siempre están contigo, con nosotros, con cada uno de nosotros para ayudarnos, solo que a veces ustedes saben que muchas veces por tantas cosas que nos distorsionan, tanto materialismo, tantas distorsiones y por estar pensando en tantas cosas terrenales nos olvidamos de las espirituales. Por eso recuerda que puedes comunicarte con ellos si así lo deseas.
Aprovecho para contarte que este video hace parte de una serie de más o menos 3 o 4 videos, los cuales se unen como etapas o pasos para saber las señales que tus guías espirituales quieren hacer o te hacen para contactarte, que es el objetivo principal de este video. El otro video es un ritual donde vamos a poder contactar con tu guía espiritual o ese ángel o arcángel o tu yo superior. Otro video que les quiero compartir es una meditación para contactar con ese guía espiritual, y así sucesivamente nos vamos a ir conectando en cadena y en una red global para podernos comunicar con ese divino ser superior. Bueno, y volviendo al tema y entrando en materia después de esta pequeña explicación, aquí van algunas de estas señales, así que atentos. Señal número 1. ¿Tienes sueños lúcidos o imaginas imágenes durante la meditación? Pues les cuento que los sueños lúcidos y la meditación son formas muy fáciles de comunicación para nuestros guías espirituales, pues allí es un estado en el que nos sentimos tan relajados y entramos en unos niveles elevados de energía que así podemos conectarnos más fácilmente. Es allí entonces, en los sueños vividos o lúcidos, es decir, esos sueños que se sienten tan reales, donde tú mismo eres consciente de que estás soñando y sabes que estás ahí en ese sueño, que incluso puedes tú ser capaz de manipular tu sueño y preguntar. Por eso, cuando estás en esos sueños lúcidos, entonces ten la certeza de que tus guías espirituales están ahí a tu lado, tratando de hablar contigo, e intenten guiarte en ese momento y te den bellos mensajes para tu vida. Ellos se van a presentar de una manera muy suave, muy sutil, pues eso dependiendo también de tu proceso y también dependiendo de tu despertar espiritual en esos momentos de tu vida. Es así entonces como ellos se van a manifestar, pues lo que menos quieren es que te asustes y salgas corriendo o despiertes gritando o llorando, porque dirás que esto fue una pesadilla y que no fue una bonita experiencia. Así que no va a ser algo traumático. Se van a valer de aquello que está en tu subconsciente para poder armar ellos mismos aquel mensaje por medio de señales, para que tú las entiendas y así sepas realmente cuál es o ha sido el mensaje que ellos quieren que tú atiendas. Una segunda señal es que tus sentidos se agudizan. También son una puerta para que nuestros seres amados contacten con nosotros y así quieren que te des cuenta de algo en concreto, o simplemente quieren que te des cuenta de que están ahí y que los tengas mucho más presentes en tu vida. Hay que tener en cuenta entonces que cuando ese despertar o contacto espiritual se da a través de esos sentidos, como lo son el olor, poder ver, poder escuchar, sentir o incluso hablar, puede ser un factor muy traumático para algunas personas. Pero lo que hay que hacer aquí es simplemente relajarse, ser un poco más conscientes de qué estoy sintiendo en ese momento, qué sensación siento en mi cuerpo, si es frío, si es calor, si siento miedo o angustia, o si en cambio siento mucha felicidad, y saber esa gran diferencia. Créeme que si sientes algo muy bueno, muy bonito, realmente son tus guías amados. Así que déjate guiar, relájate, porque sin duda te dirán o mostrarán algo importante que tú debes saber y que seguramente va a ser de gran ayuda para tu vida, y precisamente en ese momento de tu vida. Una tercera señal es que de momento no sabes explicar por qué sabes ciertas cosas. ¿Alguna vez te ha pasado que le has dicho algo a un amigo o a un familiar que no tienes ni idea de dónde salieron esas palabras
o cómo lo supiste, eso se debe a que lo escuchas internamente en tu corazón e intuición desde la voz de tu guía espiritual. Pues los guías espirituales te hablan y tienen una forma de comunicación telepática con nosotros. Por eso es importante seguir esta intuición, porque nos ayuda bastante y asimismo poder ayudar a otras personas. Así que déjate llevar por esa experiencia y siéntete feliz de haber ayudado a otras personas con tus palabras. Una cuarta señal es que tiemblas inesperadamente y sientes mucho calor. Es ese, como lo que llamamos escaramuceo, que llega de repente y se te pone la piel de gallina, o incluso cuando has temblado de momento sin tener frío habiendo sol. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que a muchos sí. ¿Quién dijo yo? A ver, yo quiero que me digan por favor quién ha sentido esta sensación, esta señal que muchas veces es la más, digámoslo así, la más común. Esto suele pasar cuando hablas de alguien, un ser fallecido, o comienzas a hablar de temas espirituales y sientes esa sensación de calor o frío que ya es muy diferente a la temperatura natural de tu cuerpo. Es como ese bochornito que llamamos. Obvio, no va a ser que estoy en la playa y que está haciendo mucho calor y que de momento pues siento ese bochorno, no. Más bien, si estoy en la playa pero tiemblo en el momento y me da como ese escaramuceo y se me pone la piel de gallina, ahí hubo un toque mágico de esos seres de luz. Hubo esa señal, porque mientras estabas pensando en ese ser o estabas hablando de un tema espiritual, créeme que ahí fue una señal. Una quinta señal es que te sientes guiado. Es esa sensación de que algo te está trayendo a tu vida, de que algo te está empujando hacia algo. Es como una señal de tus guías amados, de tus guías espirituales, donde te están enviando una señal. Y esto es algo que a mí en lo personal me pasa muy frecuentemente y me empuja a hacer algo. Ideas locas que vienen a mi cabeza, les pongo atención y créanme que luego resulta algo maravilloso de eso. Pues esto es un guía espiritual, una ayuda, una guía determinada a algo. Y créeme que no es mera casualidad, pues como su mismo nombre lo dice, los guías espirituales son seres de luz, son seres mágicos que nos sirven de faro, son como ese faro en el horizonte y nos seguirán guiando a lo largo de nuestro camino y a lo largo de nuestra hermosa vida. Bueno, mis queridos amigos, con esto concluimos algunas de las señales donde tus guías espirituales te quieren contactar. Espero les haya sido muy útil. Los invito entonces a que si te ha gustado este video, recuerda regalarnos un me gusta, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Gracias por conectar con nosotros. Deseo tengas un maravilloso día lleno de mucha luz, mucha paz y mucho amor. Y recuerda que el sol siga brillando en tu interior. Gracias, gracias, gracias.